Lo que me motivó a convertirme en maestra fue tener de cerca a mi hermano con autismo y creo que en él vi lo importante que fueron sus maestras, entonces siempre quise convertirme en la maestra que él necesitó a lo largo de su vida. Creo que el momento más gratificante de mi carrera ha sido esos momentos donde me he dado cuenta que mis alumnos no solo están aprendiendo esa parte académica de sumar, restar, leer y escribir, sino también esa parte humana, ¿verdad? Esos valores que necesitamos a lo largo de nuestra vida. Creo que un maestro puede cambiar el futuro de una persona porque lo que les estás enseñando hoy es lo que van a hacer en un futuro. Lo que aprendemos hoy es el ciudadano que vamos a ser en un futuro y al final somos lo que nuestros alumnos queremos que sean en Guatemala en un futuro.